¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy Marisa Rivera. Bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Hoy el tema es en la recta final. ¿Cómo concluye su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el balance? ¿Cumplió con sus compromisos? ¿Terminó con la delincuencia, con la inseguridad? ¿Terminó también con la corrupción que usted sabe fue la bandera desde su campaña? ¿Logramos tener un sistema de salud como en Dinamarca? Además, pues los retos y desafíos para el próximo gobierno. De esto y más hablaremos con nuestros especialistas de hoy, a quienes con mucho gusto les doy la bienvenida. Está Alfonso Zárate, analista político. Muy bienvenido. Muchas gracias por estar. Qué gusto. Es un gusto, Marisa. El gusto es mío. Está también Roy Campos. Él es director de Consulta Mitofsky. Muy bienvenido, Roy. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisa. Saludos, Alfonso. Pues vamos a dividir el programa en 4 bloques para tratar de, es un tema muy amplio y vamos a dividirlo para tratar de avanzar en lo más posible. En un primer bloque vamos a hablar sobre el balance en seguridad y justicia, ¿no? En un segundo bloque sobre la corrupción, en un tercer bloque sobre salud y educación y finalmente en un cuarto bloque, los retos y desafíos para el próximo gobierno. Y pues antes que empezar con los temas muy específicos, pues nada, que faltan 34 días para que termine este gobierno. Para muchos parecía que era lejano, pero pues no, falta poquitito más de un mes. Así es que pues quisiera escuchar su opinión con respecto a cómo termina el presidente López Obrador. Por un lado, pues la aprobación es en algunas partes, de algunas encuestas, pues del 60-61%, pero pues ahora se publicó una del 73%, dice el presidente que esto es un fenómeno. Pero por el otro lado, tenemos problemas graves, están problemas candentes. Yo quisiera escuchar de cada uno de ustedes cómo cierra rápidamente, cómo cierra el presidente López Obrador su sexenio. Te escuchamos primero a ti, Alfonso. Yo creo que es realmente muy vigorosa la manera en que concluye el presidente López Obrador. Por una parte, porque lo hace a tambor batiente, tomando decisiones hasta el último minuto, recorriendo el país y recibiendo el apoyo y toda la simpatía de parte sobre todo de los gobernadores morenistas y creo que por una parte hay este enorme respaldo que los distintos estudios de opinión muestran y desde luego deja también a un sector de la sociedad lastimado que siente que este gobierno ha puesto al país en un momento de mucha dificultad, pero bueno, creo que de eso iremos hablando a lo largo de este programa. Gracias. Adelante, Roy. A ver, mira, yo voy a hacer una reminiscencia. Saliendo yo de mi preparatoria, cayó en mis manos un libro que se llamaba, de Rafael Loret de Mola, Los últimos 91 días, con la intensidad con que cerró el gobierno Luis Echeverría, ¿no? Con los ejidos, destituyendo un gobernador, a Biebrich en Sonora, o sea, los últimos 91 días, y ahí lo dibujaba Rafael Loret de Mola como estaba en la locura total porque se le acababa el gobierno. Bueno, para López Obrador, que dices que le faltan 34 días, es a tambor batiente. O sea, un Congreso de la Unión que le toca un mes a él discutiendo sus reformas y él defendiéndolas, enemistándose con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá, con las calificadoras, a tambor batiente. Entonces, ¿cómo cierra? Muy popular y muy activo. O sea, yo te diría que este último periodo tal vez estemos viendo al presidente más activo de todo su gobierno. Sí, muchas gracias. A ver, sin entrar en detalles y sin alargarnos tanto, ¿qué rescatarían lo bueno específicamente y lo malo del presidente que nos deja a los mexicanos Andrés Manuel López Obrador? Te escuchamos a ti ahora primero, Roy.
A ver, primero, sí hay cosas buenas, o sea, sí hay cosas buenas. El incremento del salario mínimo que tanto cantan, sí es cierto. Se incrementó el salario mínimo sin sus consecuencias inflacionarias cada año. También disminuyó la pobreza. Según el Coneval y según el INEGI, se disminuyó la pobreza. Algo pasó con la transmisión de Roy. Tenemos a Alfonso. Sí. Mira, yo creo Te que... escuchamos mientras se recupera la transmisión con Roy. Sí, yo diría que el corte de caja del gobierno de López Obrador implica reconocer los claros y los oscuros. En la parte de los aciertos, y lo estaba planteando Roy, me parece que el presidente López Obrador ha leído correctamente los sentimientos de la gente. Leyó muy bien el hartazgo de la gente con la corrupción, con el dispendio de la clase gobernante, y al propio tiempo pudo darle un mensaje de esperanza y una cercanía que el pueblo no tenía, creo yo, desde los días del general Lázaro Cárdenas. Entonces, una de las razones que, en mi opinión, explican este enorme respaldo al presidente de la República tiene que ver con esa cercanía del presidente, con esa narrativa. Hay que recordar que la narrativa del presidente en gran medida se refiere al pueblo, al cariño del pueblo. El presidente dice, el pueblo me ama, pero yo lo amo más. El presidente dice, yo, como decía el nigromante, me hinco donde se hinca el pueblo. Y dice también, son tontos los que dicen que el pueblo es tonto. Entonces, la narrativa me parece que es uno de los componentes importantes. Pero lo otro son políticas públicas, como la que mencionaba Roy. El hecho de que se haya incrementado de manera sustantiva el salario mínimo, los ingresos de la gente, y que haya desmitificado esta idea de que el incrementar los salarios implicaría inflación. Y con esta idea estuvimos a lo largo de décadas comprimiendo el poder adquisitivo del salario. Creo que además de esto está la pensión para los adultos mayores, que de nuevo me parece que es una manera de atender a este sector de la población que lamentablemente es muy grande, de estos viejos que llegan al último periodo de su vida sin una pensión, sin recursos suficientes, y que frente a esa vejez doliente, los recursos de los programas para los adultos mayores les cambian la vida de manera muy importante, y no solo a ellos, le cambian la vida a los cercanos, a los viejos, por no hablar de, digamos, otro tipo de apoyos, como el de los jóvenes construyendo el futuro, etcétera. Entonces, creo que hay, digamos, decisiones gubernamentales que explican en gran medida el enorme apoyo con el que termina el presidente. Y desde luego está la parte oscura que seguramente podremos platicar en los siguientes minutos. Pues Roy, te estábamos escuchando cuando tuvimos este problema técnico. Adelante. Que ya no supe dónde me quedé, pero lo que quería decir es, sí hay cosas para el presidente, ¿no? Ya mencionó ahorita Alfonso, los salarios mínimos, la disminución de la pobreza, el crecimiento del sur del país, que crece más que el norte por primera vez. Podemos ver la austeridad en el gobierno, hacía falta austeridad en el gobierno, y hay que recordar, él llegó como un momento de esperanza de que hubiera algo distinto de todos los anteriores que eran totalmente corruptos y de excepción. Él llegó como una salida de una olla de presión y mantuvo la popularidad y se está yendo con popularidad donde la gente todavía confía en él. De hecho, su discurso realmente nunca es ya logré algo, sino aunque ya se esté yendo, dice estamos trabajando en. O sea, siempre el gerundio como que es un esfuerzo continuado que no ha podido lograrlo, pero que lo va a lograr. O sea, con los absurdos de Dinamarca y todo eso que vamos a platicar ahorita, pero ese es su discurso. No se puede ir con puros taches, ¿eh? Tiene cosas positivas en la política, muchas cosas positivas, sobre todo en la política,
pero en la parte económica yo creo que el asunto de disminuir pobreza y hacer crecer al sur del país, de aumentar el salario mínimo, creo que sí se le tendrían que aplaudir. Por cierto, la Secretaría de Hacienda siempre, a pesar de ser un régimen como el de López Obrador que le gusta repartir, siempre se portó con mucha disciplina. Sobre todo en la macroeconomía. A ver, vamos con este tema de la inseguridad y la justicia. Sin duda uno de los principales problemas que enfrenta el país es la inseguridad. Hoy salió una cifra de más de 195,000 homicidios dolosos. De hecho, este sexenio ya es considerado como el más violento, más que el de Peña Nieto, más que el de Felipe Calderón, más que el de Vicente Fox, aunque, bueno, el presidente tiene otra retórica, otra percepción, y él tiene otros datos, Alfonso. Sin duda, yo creo que uno de los capítulos en donde hay que hacer un cuestionamiento más serio al gobierno del presidente es precisamente el que tiene que ver con la seguridad. Y creo que aquí el problema reside en primer lugar en este acercamiento de un presidente que por distintas razones, imagino que hay algo religioso en torno a esto, el Nuevo Testamento, el no matarás, etcétera, pero lo cierto es que el lema de abrazos, no balazos, tiene una traducción en la decisión que se le impone a las fuerzas públicas federales de no confrontar a los criminales. Hay también una idea subyacente del presidente de la República de que los delincuentes son producto de un contexto, de una pobreza. Entonces su planteamiento es: vamos a enfrentar la violencia delincuencial a través de, por un lado, atender las razones estructurales de la violencia y por la otra, a través de la política social. Pero, ¿cuáles son los cuestionamientos que yo haría a este acercamiento? Me parece que es muy válido el que un gobierno se preocupe por atender lo que este presidente llama las razones estructurales de la violencia, que estarían en el desgarre del tejido social. Sin embargo, creo que la política de pensiones y de apoyos económicos dista mucho de ser una atención estructural a los problemas. Creo que la atención estructural a los problemas tendría que ver con una serie de políticas entremezcladas que llevaran a esas regiones pobres en el país comunicación, que llevaran clínicas de salud, que llevaran escuelas de buena calidad, que llevaran condiciones para alentar la inversión que generara empleos justamente remunerados. Pero aún en el caso de que se siguiera una política de esta naturaleza, atender las causas estructurales de la violencia, aún persistiendo en la misma línea, les tomaría 20, 30, 40 años a los distintos gobiernos. Y la pregunta que uno se haría es: y mientras tanto, ¿qué se hace con estos delincuentes que secuestran, que torturan, que destazan, que asesinan a tanta gente? Entonces, creo que, digamos, la visión del presidente, y en eso yo diría que de alguna manera corresponde a las visiones de gobiernos anteriores, han apostado a una fuerza pública federal. El presidente Calderón apostó a la Policía Federal, el presidente López Obrador apuesta a la Guardia Nacional. Pues la Guardia Nacional puede tener 500,000 de elementos y sin embargo sus efectos van a ser muy reducidos. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, la única posibilidad de tener una contención a la delincuencia, replegarlos e irlos reduciendo es a través de un enfoque sistémico e integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desafío es de tal magnitud que su respuesta tiene que ser una respuesta del Estado mexicano todo, es decir, no solo la Secretaría de Seguridad Pública o la Defensa o Marina, no, sino una respuesta sistémica es del Estado todo, que atienda los temas, sin lugar, educativos, de desarrollo, de muy diversa naturaleza, pero
atendiendo todos y cada uno de los estamentos institucionales que tienen que ver con la violencia. ¿Cuál primero? El estamento policial, es decir, este gobierno ha desatendido totalmente el estamento de la policía estatal. Los policías estatales están mal remunerados, mal entrenados, no tienen las condiciones mínimas indispensables con armamento viejo, etcétera. Y ese es el policía que está a nivel de tierra, es el que conoce dónde está la tiendita donde se distribuye la droga, dónde están los malandros. Entonces, una estrategia integral tendría que considerar privilegiadamente, número uno, la profesionalización, modernización, moralización de las corporaciones policiales. Pero después de allí, el siguiente estamento es el del Ministerio Público. Es increíble que se haya desatendido este estamento que es fundamental, sobre todo en el nivel de los estados. Es decir, el Ministerio Público, las fiscalías, responden a las instrucciones de los gobernadores y en el caso federal lo que hemos visto es una Fiscalía General de la República que una y otra vez no sustenta adecuadamente sus acusaciones. Y entonces se asume que el momento en el que un juez libera a un presunto delincuente lo hace por corrupción o por algún tipo de colusión, pero no se toma en cuenta que en ocasiones una carpeta de investigación mal armada no le deja al juez otro remedio más que liberar al delincuente. Y luego está el sistema carcelario, de tal manera que creo que la falla en materia de seguridad tuvo que ver con la deficiente aproximación a un desafío de una enorme magnitud. Es decir, no hubo una estrategia clara para enfrentar la corrupción y el narcotráfico, Roy. A ver, mira, primero, es interesante que hayas juntado seguridad y justicia, ¿no? Porque tienen que ver, efectivamente, ¿no? Y en un momento donde se está aplicando y discutiendo la reforma judicial. Bien, si nos ponemos realmente, podemos unirle corrupción a este caso, ¿no? No podemos entender la inseguridad y el problema de justicia sin la corrupción que hay. No podemos incluso separarlo hasta de condiciones económicas y de oportunidades. O sea, son muchos factores, pero efectivamente los mismos mexicanos en las encuestas, en la parte de seguridad, aún aprobando a López Obrador más del 60%, solo 25% dicen que está bien la seguridad. Es decir, aún ellos, aprobando a López Obrador, dicen, pero la seguridad no. Entonces, entraría la seguridad como uno de los fracasos de su gobierno y de los retos de Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿por qué si la gente piensa que la seguridad no está bien, por qué lo mantienen aprobado? Porque en lo de la seguridad tiene un tema que es el tema de asignación de responsabilidades. ¿Está mal? Sí. ¿De quién es culpa? ¿No? Y López Obrador se ha dedicado permanentemente a culpar a los gobiernos anteriores, incluso ni siquiera el inmediato anterior, sino el anterior, con el caso de García Luna. Permanentemente todo lo que pasa te habla de que son bandas que se formaron en la época de García Luna y que Calderón, y entonces la gente termina por comprar totalmente el que lo que ocurre viene por los errores del pasado, ¿no? Bien, entonces López Obrador simplifica esto de abrazos no balazos, no es realmente su política, pero lo simplifica en decir atender causas, ¿no? Que está bien, te genera dentro de una generación, esperemos, porque no sabemos si siquiera si vamos a estar vivos, pero esperemos que en otra generación haya una gente con otros valores. Pero el que no enfrentara su policía, y digo su policía porque él creó la Guardia Nacional, la militarizó, le dio estructura, le dio reglas de operación y de repente no enfrenta cuando se encuentra delincuentes. Esta es una decisión de Estado, ¿no? Y parece que no ha dado resultados. Ahora, no quiere decir que la inseguridad haya subido, y yo creo que es un error, sobre todo si la medimos en muertos. Yo creo que el problema principal de la inseguridad hoy es el control de territorios y de actividades. Es decir, no hay ningún pueblo donde vayamos que no veamos a una banda
controlando, o actividades como vimos lo del limón, el aguacate, el pollo, ¿no? Es decir, el control que el Estado debía tener o que la economía tenía que tener, de repente lo tiene el crimen organizado. Sí, tristemente. Vamos a este tema de la justicia, porque sin duda es un tema pues candente, grave y muy preocupante, que es la reforma judicial. El domingo se instala la nueva legislatura y seguramente se aprobará, pero en fast track, la Constitución judicial. Ya lo dijo Manuel Velasco, que tiene ya los números suficientes para aprobarla. ¿Esto qué les representa a ustedes, Alfonso? Yo creo que el tema de la reforma judicial nos lleva a un tema de gran calado. Yo creo que desde sus tiempos como candidato, Andrés Manuel López Obrador habló de llevar a México a una cuarta transformación. Y desde luego hablar de una cuarta transformación implica de una transformación de la dimensión de la independencia, de la reforma, de la revolución. Esta sería la cuarta transformación. Y eso implica también que el jefe del Ejecutivo, que López Obrador, se ubique de la dimensión del cura Hidalgo, de Benito Juárez, de Francisco I. Madero. Y me parece que todo esto, entre otras cosas, nos habla, por un lado, de una desmesura, de una megalomanía, de alguien que tiene una ambición, en mi gusto, enfermiza, no sana, pero por otro lado nos muestra cómo lo que fue haciendo desde antes de tomar posesión, si estoy pensando en la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, pero prácticamente toda su gestión se ha caracterizado por un deseo de derruir instituciones o de cooptarlas o de colonizarlas o de someterlas, especialmente aquellas instituciones que él sentía que podrían ser un contrapeso. Es decir, él se dedica esencialmente a construir el país de un solo hombre. Y en este propósito hay varios momentos en donde presenta iniciativas de reformas legales que le enmiendan la plana a la Constitución General de la República. Es decir, algo absurdo que cualquier estudiante quizá de preparatoria sabe el principio del orden jerárquico de las leyes. Una ley no puede ir por encima de la Constitución. Sin embargo, lo intentó varias veces y encontró un freno en la Suprema Corte de Justicia. De tal manera que para el presidente fue uno de sus objetivos el poder capturar a la Suprema Corte. Lo intentó con la reelección también ilegal del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte. Lo intentó tratando de que la ministra Yasmín Esquivel ocupara su puesto y no logró controlar al Poder Judicial, y entonces ahora emprende una reforma que, entre otras cosas, implica desaparecer prácticamente a todo el sistema judicial que tenemos hasta hoy, ciertamente con deficiencias, ciertamente en donde hay corrupción y que ameritaría una revisión y una corrección, pero no esa. Y luego esta idea, pues muy típica de un demagogo, de que ahora los juzgadores sean electos por voto popular. Y que tiene que ver, cierto, también con aquella expresión muy repetida del presidente, que los funcionarios requerían un 90% de honestidad y 10% de experiencia. Entonces, me parece que el tema judicial es un tema de una gran trascendencia, porque apunta hacia la configuración de un régimen autoritario que nos regresa muchos años atrás. Muy bien, y parece que pues logró su objetivo al terminar su sexenio. Vamos a un corte y al volver
¿Qué viene después de que se apruebe en el Senado? ¿Hay algo que hacer todavía? De regreso del corte hablamos sobre esto. No se vayan. Hola, hola. ¿Sí me escuchas bien, Hola. Alfonso? ¿Me escuchas? ¿Sabes? Te estaba escuchando muy fuerte y un poco distorsionada. A ver, hola, hola. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ¿Ya estuvo bien? sí, Perfecto, un poco mejor. gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el tema pues, de la reforma judicial. Y decía yo, hace momentos antes de ir al corte, van a tener la mayoría calificada en el Senado, porque ya lo dijo Manuel Velasco, que ya tienen esos 3 senadores para pues, lograrlo. ¿Qué viene después? ¿Hay algo más que hacer como para frenar o ya está absolutamente todo perdido, Alfonso? Yo creo que el resultado de la elección y el resultado de la sobrerepresentación para la coalición que encabeza Morena va a tener profundos impactos sobre la vida pública del país. No dudaría en decir que en esto sí estamos llegando a una cuarta transformación. Es decir, que todo lo que se hizo en los años anteriores no tenía la dimensión de un cambio de régimen y en este caso sí estamos ante un cambio de régimen con una enorme concentración de poder en unas cuantas manos. Lo lamentable, por ejemplo, en el caso de la reforma judicial y quizá de otros aspectos que van a ser aprobados en los siguientes días, es que la única posibilidad de introducir matices, de hacer menos brusco este cambio, es a través de la autocontención. Aquí haría una referencia a la integración del equipo de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que especialmente en el arranque, en el primer bloque de las personas que integrarán este gabinete, lo que se sobresale, en mi opinión, es, número uno, el que los designados tienen una experiencia en el propio ramo al cual van a llegar como titulares. Es decir, no son improvisados, sino son conocedores de su ramo. Un segundo elemento es que tienen una buena formación académica, la mayoría de ellos con estudios
de posgrado y de estudios de posgrado en el extranjero. Lo tercero es que no están presentes estos actores políticos caracterizados como los puros o los duros, sino más bien gente profesional equilibrada. Bueno, yo creo que en todo esto el mensaje de Claudia Sheinbaum es el de tranquilos mercados, tranquilos inversionistas, porque este va a ser el tipo de gobierno que va a emprender a partir del día 1 de octubre. Entonces, en el caso de la reforma judicial, creo que esta autocontención puede implicar el que se establezcan filtros muy serios para decidir quiénes son aquellos que pueden entrar a la elección para ser juzgadores. No creo que se pueda hacer mucho más, pero cuando menos esperar en que la racionalidad de la doctora Sheinbaum, que es, digamos, menos emocional que el presidente López Obrador, implique el que no se abuse de ese extraordinario poder que el elector depositó en sus manos. Bueno, Roy, y al final del sexenio continúan estos conflictos diplomáticos. Ya escuchamos al presidente que dijo que pues hay una pausa con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá por meterse en el tema judicial. ¿Esto qué implica? ¿Realmente están violentando la soberanía? ¿Cómo lo ven ustedes, Roy? A ver, primero hay que decir que sí se metió. O sea, Ken Salazar sí opinó, sí se metió, ¿no? Incluso cuando dice, es que si se aprueba la votación popular de los jueces, pondría en riesgo las relaciones comerciales, sí hay alguna amenaza implícita y sobre todo cuando estamos a punto de iniciar las negociaciones para el nuevo TEMEC. Entonces, lo que primero que decir es sí se metió. Segundo, es necesario entrar en pausa con él, porque entrar en pausa con él es entrar en pausa con su gobierno. O sea, él es representante del gobierno. Es la primera vez que yo me acuerdo, tenemos lo de España, pero con Estados Unidos, ¿no? Entonces, quién sabe cómo reaccionan, hay que ver la reacción de Estados Unidos, pero creo que López Obrador toma una decisión ultra nacionalista, ultra de que nos cerramos, no se metan, no digan, y sobre todo cuando hace un mes entraron por un capo, o sea, se llevaron un capo, y cuando estamos esperando que nos den información porque ellos se metieron a negociar o a llevárselo, y ahí sí no entramos en pausa, cuando eso era mucha mayor intervención. Oye, pero Marisa, quisiera nada más revisarte tantito, fíjate lo que implica tanto Alfonso como tú, es esta normalización que hacemos de la mala política, porque resulta que toda esta reforma judicial y lo electoral y la que le quieras, no la lograron. El Senado van a tener 83. Si fuera normal, dijéramos, pues se quedaron cortos en 3, porque los senadores del PAN, PRI, PRD y MC que no están con ellos, porque los 83 que están con ellos dicen que son de la 4T, sabemos cómo van a votar, pero tendríamos que decir, se quedaron cortos. Sin embargo, normalizamos el que, no, 3 votos los consiguen fácil. Entonces tendríamos que poner Manuel Velasco, que ya los tienen. Que ya tenía, que tiene 3, que por cierto, 2 del PRD que quedaron sueltos, pero eran del PRD, es decir, sus votantes votaron en contra de la 4T, 2 de la 4T, y tiene que ser 1 que probablemente sea del PRI, al menos 1, porque puede haber más, y entonces normalizamos esto, que las traiciones se den y decir, no, pues es que es fácil que los convenzan, y luego se habla debajo del agua, no, es que es barato. O sea, creo que no deberíamos normalizar este tipo de situaciones, porque el voto de ellos fue para que hicieran justo para que no hicieran justo lo que van a hacer. Entonces, yo creo que es así como un momento de locos lo que pasa y de locos lo que aceptamos. O sea, no deberíamos aceptarlo. Y es como romántico pensar que no va a haber 3 que encuentren para aprobar la reforma, pero pues, bueno. Vamos a este tema también que es importantísimo, la corrupción. Ya decía yo que
fue pues la bandera de campaña del presidente. Él dijo que iba a terminar con la corrupción. ¿Lo logró, Alfonso? Marisa, déjame en primer lugar reaccionar al tema de la relación con Estados Unidos y de la política exterior. Yo creo que este presidente lo ha dicho con sus palabras, que la mejor política exterior es la política interior. Es decir, estamos ante un presidente con una visión muy aldeana, con una enorme ignorancia de lo que son las relaciones exteriores para un país como México. Pero además, yo diría que con relación a este poner en pausa la relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, hay que decir que López Obrador ha intervenido una y varias veces más en la política de los Estados Unidos, que de una manera muy provocadora, muy beligerante, ha emitido opiniones sobre el gobierno de Estados Unidos, le ha hecho recomendaciones, ha sido, diría en términos prosaicos, ha sido muy vulgar y ha sido muy provocador. Basta recordar quiénes son los aliados principales del presidente, pues son Cuba, Nicaragua, Venezuela, es decir, dos gobiernos claramente dictatoriales o al menos autoritarios, con los cuales se junta y que tienen una postura de enemistad con nuestro principal socio comercial. Pero además se ha atrevido a decir casi de que está dispuesto a desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York y otras lindezas. Entonces, me parece que falta congruencia, es decir, un presidente que invita al presidente de Cuba en ocasión de la gran fiesta cívica mexicana, que le da la palabra y que desde allí el propio presidente le dice al presidente Biden cómo debe conducir las relaciones con Cuba, tiene poca autoridad moral para ahora decirle al gobierno de los Estados Unidos que no se meta. Pero además diría otra cosa. Si revisamos los últimos años, son innumerables las visitas que ha recibido el presidente de México del secretario de Estado, de la secretaria de Seguridad, de la consejera de Seguridad, de tras, y uno tiene que suponer que en todas esas visitas ha estado presente en corto con la urbanidad diplomática el tema de la cooperación en una materia, en otra materia, etcétera. Pero yo creo que la decisión de que Ken Salazar salía con un pronunciamiento tiene que ver con que no ha escuchado todos los mensajes que una y otra vez en privado le han hecho. Entonces viene esto. Y lo tercero que diría es que entonces el presidente responde con el síndrome de Juan Escutia. Se envuelve en la bandera y se va a arrojar al vacío. Pero creo también que un concepto como el de la soberanía es distinto en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. Y que hoy el nivel de interrelación que hay entre nuestras dos naciones, digamos, explica o justifica en gran medida esa manera de conducir las relaciones diplomáticas de los dos países. Claro. Y además pensar que pues, son sus dos socios comerciales principales, ahí está el TEMEC, y el presidente siempre ha dicho que es muy amigo del presidente de Estados Unidos. En fin, pues ya veremos lo que ocurre en los próximos días con esta decisión que tomó el presidente. Decía yo, vamos a seguir rapidísimo porque tenemos poco tiempo con el tema de la corrupción. El presidente fue la corrupción a enfrentar, terminar con la corrupción, fue su bandera desde el inicio de su campaña, pero ¿realmente lo ha logrado, Roy? No, pero no. 78% de los mexicanos dicen hay mucha corrupción en el gobierno, pero solamente 20 dice el presidente López Obrador es corrupto. O sea, fíjate, nada más, es el López Obrador, acuérdate, todos reducen aquel de el no somos iguales cada vez que le dicen algo, o hay que barrer la escalera de arriba para abajo. El caso Segalmex, no le pegó el caso Segalmex, y no nomás el caso Segalmex, otros casos que entre inseguridad y corrupción, pero a ver, los migrantes muertos en Ciudad Juárez y que ni siquiera salga el encargado de migración. O sea, el presidente
pasa esos casos con una bandera y un escudo que se llama él. Mira, el concepto de corrupción de los mexicanos está muy ligado a enriquecerse. Si no te enriqueces, no eres corrupto. O sea, si te enriqueces, ni siquiera me tienen que mostrar que robaste. Sé que robaste porque te enriqueciste. Ujú. Entonces, López Obrador lo que ha mostrado es, a mí no me han demostrado riqueza. Y ese que a él no le han demostrado riqueza, le ha puesto un escudo de que no es corrupto. Entonces la gente no piensa que él sea corrupto y eso lo salva. Aunque le aparezcan corrupciones cercanas en la familia, cercanas en los equipo de trabajo, o sea, acusaciones. A que haya acusaciones cercanas, a él no lo tocan. Entonces, no ha reducido el concepto de que es un gobierno corrupto, no ha reducido la corrupción, pero se ha mantenido con una imagen de honesto. O sea, Bueno, y ajá. eso es mucho. Pero independientemente que han estado relacionados funcionarios muy cercanos a él, personas muy cercanas a él, incluso se habla de familiares que han participado en estos temas de corrupción, Alfonso. Sí, 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 es y no le cierto. Yo pegan a diría en él. primer lugar Le que deberían de el pegar a él, son presidente, familiares y funcionarios muy cercanos, ¿no? No le pegan. así, yo subrayaría en primer lugar el ofrecimiento del presidente. El presidente no ofreció reducir la corrupción, combatir la corrupción, no, ofreció acabar con la corrupción. Ujú. Y yo creo que esto de nuevo nos lleva a la desmesura. Es decir, ¿quién podría acabar con la corrupción en México o en el mundo? Pues el creador. Es decir, si finalmente Dios se decidiera, podría acabar con la corrupción, pero no creo que haya un solo país del mundo en el cual se haya acabado la corrupción. De tal manera que Ujú. creo que de inicio, y este planteamiento de sacar el pañuelo blanco y desplegarlo y decir se acabó la corrupción de los de arriba, pues es una más de las mentiras del presidente que eh, no son leídas así por el grueso de sus seguidores. Mencionaría otro caso brutal de corrupción que es la asignación de contratos de obra pública Licitación. sin licitación. Es abrumador el número de contratos que se están asignando a los amigos de la 4T que se están volviendo multimillonarios y tampoco se asocia esto al fenómeno de la corrupción. Entonces, creo que sí es el presidente un fenómeno que tendría que explicarse, creo yo, a partir de la psicología social, a partir de los hallazgos de Gustavo Le Bon o de Ujú. Sigmund Freud, porque es muy difícil desentrañar cómo se logró este blindaje que Ajá. hace impenetrable cualquier crítica al presidente de la República desde la visión de sus seguidores. Vamos a saltarnos estos temas de salud y educación. Ya sabemos que la salud pues no logramos tener como en Dinamarca, y en educación pues que también los estudiantes sigan reprobando, que no sabemos si vamos a participar en la siguiente edición de 2024 en la prueba PISA, pero bueno, vamos a este cuarto bloque, desafíos y retos para el próximo gobierno. Sabemos que el presidente no se va a ir a su rancho, que se va a quedar aquí, que a él lo que le gusta es el poder y el poder. ¿Logrará la nueva presidenta Claudia Sheinbaum ser una presidenta autónoma, Roy? A ver, mira, cuando se habla de los retos de la presidenta, que podemos hablar de todos los retos de gobierno, el principal reto es mostrar su estilo personal y toma de decisiones de ella. O sea, el principal reto es que dentro de 2, 3 años no sigamos diciendo está gobernando con López Obrador, sino es ella, ¿no? O sea, coincido en que López Obrador le gusta el poder, pero no lo veo tratando de meterse tanto en el gobierno, sino en el partido. Desde el partido lo veo, porque creo que el contrapeso que va a tener Claudia Sheinbaum, el gobierno es de ella, pero el partido no. El partido va a seguir perteneciendo a López Obrador. Y ahí va a haber un gran contrapeso. Pero sí, López Obrador tal vez quiera imponer, pero la presidenta va a ser Claudia.
Y es cierto, no va a romper nunca con ese ídolo, porque la gente lo adora, nunca va a romper, pero tiene que imponer su estilo, su decisión, su firma, es ella la que va a decir, ¿no? Eso lo vamos a saber hasta el 2 de octubre, ¿no? El primero va a ser la fiesta, hasta el 2 de octubre que vamos a empezar a saber cómo es Claudia Sheinbaum presidenta. Alfonso, pero la próxima presidenta tiene carácter y carácter fuerte. ¿Va a permitir que López Obrador en ciertos momentos intente influir en su mandato, en su gobierno? ¿Lo va a permitir? ¿Cuánto tiempo? ¿En algún momento se va a poder deslindar? ¿Tú qué crees? Mira, yo creo que los analistas se dividen básicamente en dos. Los que dicen que el poder de la banda presidencial es enorme, que sentarse en la silla del águila le otorga al que ocupa la silla un poder extraordinario. Y en esas condiciones su conclusión es que Claudia va a ser Claudia, que va a seguir desde luego las líneas porque ella es parte del movimiento, fundadora de Morena, etcétera, etcétera, pero que va a tener un poder propio, incluso que le pertenecen los millones de votos que sufragaron por ella. Yo no estoy en esta línea de análisis. En mi opinión, el gobierno de Claudia es un gobierno severamente limitado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? En primer lugar, porque fue el presidente el gran elector. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que desde mucho tiempo atrás, cuando menos 3 años, el presidente decidió que su sucesora sería Claudia Sheinbaum. Y lo decidió por varias razones. Lo primero, porque carece de capital político propio. Lo segundo, porque le garantiza la trascendencia de su gobierno. Lo tercero es porque le garantiza la protección al patrimonio y a la vida de su familia. Y lo más definitivo, porque le garantiza la continuidad de su proyecto. De tal manera que él la escogió para ser. Pero además es una presidenta que está absolutamente cooptada. Es decir, los legisladores del bloque que encabeza Morena le pertenecen al presidente López Obrador. Los gobernadores le pertenecen a López Obrador. El partido Morena le pertenece a López Obrador. Y lo más importante, las bases sociales le pertenecen a López Obrador. Así que en el caso de que se le ocurriera distanciarse de la línea del presidente, creo que entraría en tensión y que esos factores de poder, sin lugar a dudas, estarían con el que se fue y no con la presidenta. Pues muchas veces podríamos hablar horas sobre este tema, sobre este cambio de gobierno, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Alfonso Zárate, Roy Campos, muy agradecida de que hayan estado aquí con nosotros y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Vale, hasta luego, Marisa, hasta luego, Alfonso. Hasta luego. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros. No se vaya, vamos a un corte y regresamos con Abel Martínez. Hasta la próxima.